Muchas gracias por la invitación. Creo que es un honor y un orgullo poder compartir algo que ha generado tantas esperanzas. Creo que la derecha mundial no puede reunir tanta inteligencia política como la que hemos escuchado en este foro. Es prácticamente imposible. La inteligencia no suele estar con la derecha y, sin embargo, la derecha gobierna en demasiados lados del mundo. Además, cuando gobierna la izquierda, tiene profundas dificultades para cambiar el mundo de base, para hacer cambios estructurales. Aún más, hemos visto cómo apenas 2 años de gobiernos de la derecha valen para desmantelar lo que la izquierda ha construido pues incluso durante una década, o a veces incluso durante 2 décadas, ¿no? Ha ganado gobiernos la izquierda en México, en Argentina, en Bolivia, en España. Hay victorias populares en Chile, en Colombia, resiste Venezuela, hay optimistas perspectivas en Ecuador. Pero todos estos gobiernos tienen profundas dificultades para poner en marcha agendas políticas radicalmente transformadoras. De la victoria de Biden, solo voy a decir que ahora que no tenemos que preocuparnos por Trump, empecemos a preocuparnos por Biden. He escuchado en este foro varios acuerdos para la izquierda que compartimos. Apostar por el papel del Estado, apostar por la educación, apostar por abolir la pobreza, apostar por recuperar la dignidad del trabajo, por un ingreso mínimo vital, porque hay una vacuna que llegue a todo el mundo. La COVID-19 creo que podría ayudar en esa dirección, al haber demostrado que una pandemia solo la solventa el Estado. Y eso es algo que ha ocurrido en todos nuestros países. Ahora bien, estamos celebrando 2 años del arranque de la cuarta transformación y tenemos que preguntarnos, ¿por qué nos cuesta tanto cuando gobernamos trabajar realmente para las mayorías? 5 cosas. Primero, ganamos el gobierno, no ganamos el poder. Ganamos los gobiernos, no el poder. Segundo, derrotamos a gobiernos neoliberales, pero no derrotamos al neoliberalismo. Y esto o lo entendemos o seremos como esa mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal. Derrotamos a gobiernos neoliberales, no derrotamos al neoliberalismo. Tercero, ensanchamos la base haciendo más consumidores, pero no siempre creamos ciudadanos. Cuarto, ganamos los gobiernos con el apoyo de los olvidados, de las mujeres, de los pobres, de los trabajadores precarios, de los indígenas, de los inmigrantes, de los estudiantes sin futuro. Y sin embargo, cuando gobernamos, nos olvidamos de darles las gracias y, por supuesto, de preguntarles si quieren compartir con nosotros la gestión de gobierno. Quinto, hemos interiorizado, incluso en la izquierda, tanto los principios neoliberales, ¿no?, como su manera de estar en el mundo. Y pensamos también nosotros, en términos individualistas, en nuestros propios países, cuando resulta que todos los desafíos que tenemos por delante no son nacionales, son globales. Lo han planteado prácticamente todos los ponentes, lo ha planteado Zapatero, Pepe Mujica, Petro. Los problemas son globales. No nos dimos cuenta de que lo primero que hicieron los gobiernos neoliberales cuando regresaron a América Latina, en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Bolivia, fue desmantelar la UNASUR y debilitar la CELAC, de manera que las relaciones entre los países latinoamericanos, que hubo un día en donde los ciudadanos de América Latina sabían cómo se llamaban los presidentes de todos los países de su entorno. Bueno, pues fragmentarlo fue una de las primeras misiones del modelo neoliberal. Termino hablando de lo que para mí es lo más importante para un gobierno de transformación, para un gobierno de izquierdas, y que tengo la sensación de que durante todas las charlas era el elefante que estaba en la habitación, pero que nadie mencionaba, como que nadie quería hablar de él. Y quiero decirlo especialmente aquí, porque aquí está Mario Delgado, y también nos va a terminar escuchando en algún momento, si no nos está escuchando ahora, Andrés Manuel López Obrador. Me refiero al partido Movimiento, sin el cual creo que es imposible hacer cambios estructurales que vengan para quedarse cuando estamos en el gobierno y que no sean desmantelables por los que nos puedan sustituir. Que no ocurra como cuando hicieron el impeachment a Dilma Rousseff, que sacaron a más de 20 millones de personas de la pobreza y esa gente no se echó a la calle a reclamar su democracia. Creo que, y os lo tengo que decir con sinceridad, de los mayores sufrimientos políticos que he tenido este año, por supuesto, aparte de la COVID-19 y el tremendo dolor que ha generado, pero de los sufrimientos políticos que he tenido este año ha tenido que ver con los desencuentros internos que he podido seguir, que ha sufrido Morena.
me dolía como si fuera mi propia casa, porque en Podemos, en España, también hemos experimentado esas divisiones y veía que la propia debilidad de nuestras organizaciones políticas debilitaba también nuestra posibilidad de poner en marcha transformaciones. Creo que los grandes cambios que le quedan por hacer a México, por realizar, son enormes, y son tan enormes como las esperanzas que ha despertado Morena y AMLO. Porque no fue una, sino varias generaciones las que lloraron de emoción el día que Morena ganó las elecciones y puso a López Obrador de presidente. Y los grandes retos a veces reclaman, por supuesto, grandes obras, pero no hay que pensar en términos faraónicos, porque los cambios reales son los que ocurren en cada esquina de cada pueblo y de cada ciudad. La lucha contra el feminicidio, contra la explotación laboral, contra la violencia que ejercen las fuerzas de seguridad, la queja ante la ausencia del Estado, la robotización de la economía, la lucha contra ese fascismo del siglo XXI que son las finanzas, la lucha contra una política que se ha dronificado, que es como un dron que nos dispara y no sabemos desde dónde nos dispara, por ese control oligopólico de los medios de comunicación que están cada vez más en manos de fondos de inversión, de sectores empresariales y sobre todo de sectores financieros. El cambio de vida que implica el cambio climático y su solución son tan descomunales que no los puede hacer solo un gobierno. Y es imposible, lo habéis dicho todos los que han hablado antes que yo, es imposible que lo haga sin dolor el mercado, sino al revés, creando más dolor. Por eso Morena no puede dejar de ser ese partido movimiento, que es la herramienta necesaria, aunque no la herramienta suficiente, pero la herramienta necesaria para crear una agenda pues, neoliberal. Cuando teníamos las respuestas, lo hemos dicho 1000 veces, nos cambiaron las preguntas. Todo en nuestras vidas se ha convertido en una mercancía, todo, comer, beber, estudiar, el sexo, el deporte, todo es una mercancía. Y encima se nos desvaneció la alternativa que teníamos al capitalismo con el hundimiento de los países socialistas. Nos robaron las palabras. Incluso, fijémonos, la izquierda habla de mercado de trabajo. Si nos han robado las palabras como demonios, vamos a pensar. Termino diciéndoos que decía Federico García Lorca cuando creó La Barraca, que iba por los pueblos representando obras de teatro. Decía que tenemos que ser misioneros patológicos, darlo todo sin pedir nada a cambio. Los más lúcidos de todos nosotros tienen que estar en el partido movimiento, a veces más en el partido y a veces más en el movimiento. Dediquemos tiempo al partido, porque sin él el éter revolucionario se disipa, como ha pasado tantas veces en México con tantos movimientos, que les ha ocurrido como las olas en el mar, que desaparecen cuando desaparece el viento. El neoliberalismo está muerto, estoy convencido. Tras la COVID-19 ha recibido su golpe definitivo, pero él no lo sabe y mucha gente no lo sabe y por eso va a morir matando y puede incluso devastar el planeta antes de marcharse. El post-COVID-19 va a estar marcado por las inercias del neoliberalismo y solamente vamos a poder frenar esas inercias si abrimos en nuestros países, si México aprovecha la ocasión para abrir una gran conversación donde nuestros argumentos se impongan en debates nacionales e internacionales a los argumentos de los neoliberales. Resumiría lo que he dicho en una frase que me contaba un maestro mío en España, que decía que la antesala de toda revolución es una gran conversación. Y solo nosotros, con una organización política, con Morena, que enamore, que haga reír, que sepa pensar, luchar, que sepa bailar, que no se olvide de que la risa es revolucionaria. Esa organización política, solo con ella, con estas características, podemos abrir esa gran conversación. Así que adelante, AMLO, adelante, mujeres de Morena, adelante, jóvenes de Morena, adelante, Mario, que el mundo está levantándose y necesitamos tan fuertemente aquello que nos pidió Gramsci de organizarnos, porque hacía falta toda nuestra fuerza, instruirnos, porque hacía falta toda nuestra inteligencia, y alegrarnos, porque hacía falta todo nuestro entusiasmo, y 2 años después produce un gran entusiasmo. Dejadme que os regale, me iba a ir ya, pero dejadme que os regale que un día en el Kremlin, en el año 17, los ayudantes de Lenin vieron al gran líder bailando en la nieve en un patio del Kremlin, y de repente se asustaron porque él estaba enfermo y bajaron a decirle, camarada, ¿está usted bien? ¿Qué le ocurre? ¿Está usted bien? Y dijo, sí, estoy muy bien, pero está usted aquí en la nieve, jugando con la nieve. Y les contestó, es que estoy muy contento. ¿Y por qué?
porque hoy hemos cumplido un día más que la Comuna de París de 1871. Gracias, Morena, porque ya lleváis 2 años de Cuarta Transformación. Un enorme abrazo desde Madrid, desde España, desde Europa, de este hermano de peleas. Gran análisis, muy interesante el mensaje del analista Juan Carlos Monedero. Y Juan Carlos Paisani, creo que es interesante el tema en momentos en que se están aliando los que no se podían ver, todo para intentar ponerle la madre a Morena. Y yo digo que lo mejor que le puede estar pasando a la Cuarta Transformación son los presidentes de estos partidos, las cabezas, los rostros visibles de México Libre, por ejemplo, estas fusiones entre el PAN, México Libre. Si bien es cierto, no hay que subestimar, pues creo que no pueden recoger lo que sí creo que está recogiendo la Cuarta Transformación, que es simpatía desde abajo, de la gente de a pie, de la gente que de alguna manera se siente identificada con eso de gobernar poniendo a los más vulnerables, a los pobres en el centro. Y también una gran oportunidad de reflexión para Morena, de no alejarse de las bases, de no engancharse en estos pleitos que terminan pues llevando a muchos a pensar si existe el riesgo de que Morena termina siendo un partido más de esos del montón que van rumbo al basurero de la historia, Juan Carlos Paisani. Sí, no, absolutamente. Y recupero lo que hemos dicho aquí. ¿Cuál es la forma, la estrategia para que no Morena se transforme en uno de los partidos del montón? Pues una ética política. Y esa es una de las misiones del instituto, trabajar con la militancia, trabajar con la sociedad, trabajar con el pueblo en su conjunto. Para eso están abiertas las puertas del instituto en todos los temas que tienen que ver con ética y política, cómo hacer política en México y una serie de contenidos que, bueno, hemos puesto a la disposición también en una plataforma educativa que es absolutamente gratuita. Permítanme hacer un comercial en la página del instituto, que es www.infpmorena.mx. Y bueno, también quisiéramos decir que cuál fue uno de los errores que podemos nosotros observar en los gobiernos progresistas. Bueno, el golpe blando instrumentado a Dilma, hay que recordar que Lula salió con un 82% de aprobación. ¿Qué pasó con esa aprobación? ¿Qué pasó con toda la gente que salió de la pobreza y que no pudo hacer efectiva en las calles la organización popular? Bueno, faltó formación ideológica. La vacuna que tenemos, hablando de vacunas, en México, para que no seamos susceptibles a estos embates de la derecha, para que no seamos susceptibles a la llamada infodemia, a la desinformación, pues es eso, la formación ideológica. Estos espacios contigo, de estar charlando, de estar reflexionando, son un mecanismo para evitar nuevamente que eso, se disemine entre la población. Pero eso es precisamente lo que no se puede con esta oposición moralmente derrotada. No se puede dialogar porque pues sus gritos de el comunista, el dictador, hay que tumbar al ganso bolivariano, nos está llevando camino a Venezuela, no a Rusia, no a Cuba. A veces es hasta ridículo el discurso de la derecha que se queja de todo. Si tú le preguntas hoy a un conservador, bueno, dame algo positivo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, no le darán nada de crédito. Y ese es el gran reto, porque además, lo hemos advertido, hay una campaña de desprestigio, hay una campaña de que manche, que lo que no tizna mancha, como diría el presidente, y la gente tiene que entender que a lo mejor ahí está el granito de arena que tiene que poner para la transformación del país, cada quien desde su trinchera, Juan Carlos. Sí, exactamente. Necesitamos construir comunidad. Recordemos la gran frase también de Andrés de que solo el pueblo
puede salvar al pueblo. Si bien tenemos grandes liderazgos, es importante no descuidar la dimensión social, la dimensión comunitaria. Nuevamente me remito al caso brasileño. No se cambió el American Way of Life, la manera de entender el consumo, y se descuidaron las formas de el tejido comunitario. También en México hay grandes problemas en esos términos derivados pues del neoliberalismo, pero también de la situación particular en términos del narcotráfico, el narcoestado. Entonces hay una necesidad importantísima de construir comunidad, de religar a la gente con base en este proyecto que es la Cuarta Transformación. Ahí está nuestra tarea y tenemos que sumar esfuerzos y voluntades.